¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos hoy día una entrevista y vamos a conversar de inmediato con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, miembro del Frente Amplio, Emilia Schneider. Gracias por estar por acá, Emilia. Un gusto, Fernando, conversar contigo, como siempre. Oye, pero se agitó todo con la insinuación de que se reponía de alguna manera la situación del CAE. A ver, ¿cómo están viendo eso en la Comisión de Educación y particularmente hasta dónde están las posibilidades de que se pueda llegar a algún tipo de coordinación con la oposición para que esto eventualmente salga? Sí, bueno, lo primero decir que el CAE y el fin de los créditos por estudiar es sin duda uno de los proyectos que genera mayor atención mediática, pero nosotros en la Comisión de Educación hemos estado trabajando todo este año en distintos proyectos del gobierno: modernización de la educación parvularia, convivencia educativa, etcétera, etcétera. En el Senado también se está haciendo lo propio. Pero por cierto, este es un anuncio que acapara mucho la atención. A mí no me sorprende para nada que esto se vaya a presentar, porque esto fue un compromiso de gobierno y los compromisos de gobierno se cumplen. Esto fue ratificado también en la discusión de presupuesto del año pasado y yo espero que haya buena voluntad para abordar esta discusión en la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque yo he visto, al menos de parte de los diputados de oposición y particularmente de la derecha, un constante posicionamiento a favor de este tipo de política. Hemos votado diversas resoluciones y acuerdos en la Cámara de Diputados solicitándole al gobierno una política que termine con los créditos por estudiar y le dé a la educación superior un nuevo sistema de financiamiento, un nuevo mecanismo de financiamiento. Y sistemáticamente diputados y diputadas de derecha han votado a favor, se han manifestado a favor de avanzar en esta línea en la Comisión de Educación, y yo espero que honren su palabra y que podamos avanzar y que la propuesta sea analizada en su mérito y que podamos trabajar para llegar a acuerdo y darle una respuesta a los cerca de 2 millones de personas que son endeudadas por la educación y sus familias. Sí, en la mañana con Carolina Urrejola entrevistamos, entre otras personas, a el senador Rojo Edwards, que le preguntamos sobre el CAE y cuál podía ser su posición. Y él fue muy enfático en señalar que él no tenía problemas en votar a favor de determinadas resoluciones, siempre y cuando implicara, por ejemplo, que las personas que trabajan, un porcentaje de su trabajo, que ya estaba esto en la situación, un porcentaje del trabajo fuera de su sueldo fuera generado o para pagar el CAE. Y desde ese punto de vista no le gustaba para nada y no dijo que no iba a votar en contra, pero que no era partícipe de que se hiciera básicamente una limpieza de los pasivos, así como por orden, si tú quieres, jerárquica, sino que había que conversarlo, había que discutirlo y había espacio siempre y cuando no se dejara de pagar. Yo creo que hay espacio precisamente, como dices tú, para discutir, porque esto es una cuestión muy sentida por la ciudadanía, y además creo que hay un consenso político en que el CAE es una política bastante ineficiente en términos de responsabilidad fiscal. O sea, para el Estado ha supuesto a 2023 un nivel de gasto de cerca de 9 billones. 9.000 millones. Claro, efectivamente. 9 billones de pesos para el Estado, un tremendo estrés financiero para las instituciones de educación superior y también un gran abuso para la familia. Entonces yo creo que hay una cuestión, un consenso político en que lo más responsable es cambiar esta política. Pero los detalles respecto a esto le corresponde darlos al gobierno, sin duda. Pero yo creo que hay hartos principios que ya se han puesto sobre la mesa que son bien importantes para que vayamos construyendo un acuerdo. Por ejemplo, que la propuesta de condonación le dé solución a todos los deudores y deudoras en sus distintas dimensiones, en sus distintas realidades, tomando en cuenta, por ejemplo, el nivel de ingreso, que sea progresivo, que sea gradual, que sea responsable fiscalmente. Y por cierto, algo que también han señalado los ministros y ministras es que se tome en cuenta la situación de las personas que hoy día están al día con sus obligaciones, que han pagado. Por cierto, eso se tiene que reconocer y tiene que ser parte del mecanismo que le demos. Ahora ahí, Emilia, hay un punto bien interesante que más bien tiene que ver con psicología social que con política. Cuando el presidente de la República, entonces candidato, plantea de que van a generar una limpieza total del CAE en campaña, la pregunta es, la gente que está escuchando y que de pronto dice, oye, ¿por qué sigo pagando si me lo va a pagar el gobierno que va a ganar? Y si el gobierno gana esa, bueno, si no gana, vuelvo a pagar, sí, pero si gana,
me lo van a pagar igual y por lo tanto me guardo la plata. Y dejan de pagar. ¿Cuánto gente después de esa promesa dejó de pagar esperando que el Estado pagara? Yo creo que si uno mira los datos es bien posible despejar esta duda que se ha sembrado sobre el anuncio presidencial, el anuncio en campaña, porque la morosidad en torno al CAE va creciendo sistemáticamente, sostenidamente, salvo el 2020, desde el 2015. Desde el 2015 en adelante que la morosidad va en aumento y nadie podría decir que el 2015 el presidente Boric era candidato o que este gobierno estaba en los planes de alguien. Más bien fueron sucesos posteriores los que llevaron precisamente al presidente Boric a ser presidente de la República. Entonces eso es lo primero que quiero señalar. ¿Por qué no pagan las y los deudores del CAE? No es por una cuestión de voluntad, sino es porque si miramos nuevamente los datos, cerca del 56% de las y los deudores del CAE gana menos de 750.000 pesos, es decir, tienen una situación financiera poco estable, no pueden pagar el CAE y muchas veces terminan trabajando en cuestiones que no tienen que ver con lo que estudiaron, sobre todo en el sector servicios, en Uber, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con otro tipo de lógica económica que tiene que ver con, básicamente, qué empleo y calidad de empleo se le entrega a las personas que están saliendo de la universidad. Y tiene que ver con el problema de fondo, porque finalmente el CAE surge como una respuesta a las familias que querían dejarle a sus hijos e hijas una herencia muy importante para las familias de esfuerzo en Chile, que es la educación superior. Y en ese sentido el CAE fue una promesa de poder acceder a la educación superior. Y cuando estas personas accedieron, de partida los cálculos iniciales decían que muchas menos personas iban a pedir este crédito. Hoy día estamos hablando de 1.2 millones de personas que están endeudadas solo con el CAE, son más si es que contamos el Corfo y el Fondo Solidario, pero al ingresar a la educación superior estas personas esperaban que sus ingresos subieran, que su nivel de vida subiera con respecto a su familia, que pudieran sacar a su familia adelante. Pero ¿qué ocurrió? Esto no tuvo un asidero en el mercado laboral, no hubieron políticas de inserción laboral, de pertinencia del mercado laboral y por lo tanto se generó un crecimiento inorgánico de la matrícula en educación superior, sin planificación, sin racionalidad y lo que generó finalmente que estas personas no pudieran encontrar trabajo. Y por lo tanto esta cuestión es un problema para la economía familiar, en tanto son una persona y sus familias quienes no pueden pagar esta obligación y viven acogotados, pero también es un problema para la economía nacional, en tanto primero el Estado tiene créditos que no puede cobrar porque la gente no los puede pagar y segundo tenemos mano de obra y personas calificadas que no trabajan en lo que estudiaron porque no estamos planificando el desarrollo y finalmente el capital humano de nuestro país. No, eso lo entiendo muy bien. Sí, lo que me gustaría aclarar es si es que tú notas que pudo interpretarse lo que dijo el presidente cuando era candidato, pudo interpretarse por mucha gente como básicamente un incentivo para no pagar. No lo creo, porque creo que la situación ya venía aumentando la morosidad, no se disparó luego del anuncio presidencial, no hay un dato que nos permita decir con criterio de realidad, bueno, esto incidió de esta forma. Ok, entonces no es incentivo, si tú quieres, no es un incentivo al no pago. ¿Ah? No es un incentivo al no pago. No es un incentivo al no pago. Pero, ¿y qué tal si es que también lo planteó en su momento el senador Rojo Edwards? ¿Y qué tal si fue un incentivo electoral? Había muchos jóvenes que votaban por primera vez, jóvenes que estaban votando y que estaban adeudados del CAE y de repente reciben uno de los candidatos les dice, oye, si es que tienen CAE, no se preocupen, lo vamos a pagar cuando yo llegue a la moneda. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto puede haber sido un incentivo para generar votación? No creo que esto sea un ofertón electoral en ningún caso, porque esta es más bien una causa, una demanda que el Frente Amplio ha venido defendiendo y que el presidente Boric particularmente ha venido defendiendo desde que éramos parte del movimiento estudiantil. Esto es una causa que atraviesa nuestra historia política y que, por cierto, es parte del programa de gobierno. Además, no creo que sea un ofertón electoral porque vamos a cumplir. Estamos cerca de la presentación de este proyecto, que, por cierto, tiene que ser acordado con los distintos actores, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a puntos medios.
Todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero aquí los ministros han sido muy claros. El plan de condonación, la solución a las y los deudores va a ser universal, en tanto va a abarcar a todos los deudores y deudoras. Quizás no va a ser total, pero se va a cumplir la promesa del programa de gobierno. Y en segundo lugar, creo que cuando hablamos de que esto es solo algo que afecta a los jóvenes, olvidamos que detrás de los deudores y deudoras hay familias, hay padres, hay madres, hay abuelos, hay hijos, hermanos, etcétera, etcétera, que no quieren que el legado de la educación superior, que la herencia de la educación superior que le dejan a sus hijos, por ejemplo, sea sinónimo de un abuso, de una pesada mochila que no les permite emprender su vida desarrollándose en ámbitos de tener una vivienda, etcétera, etcétera. Porque finalmente eso es lo que genera la deuda, una deuda tan fuerte como la deuda del CAE, que ojo, es la principal deuda no hipotecaria de los hogares en Chile. Emilia, te voy a hacer una pregunta que la he hecho así a varias personas antes y que tiene que ver con qué tanto sientes tú que la discusión política hoy día, cuál es el peso en esa discusión política de lo que podríamos denominar la polémica etaria, de que hay una diferencia de apreciación, independientemente de los partidos, entre una generación y otra generación que viene de mucho más atrás. Esta es una pregunta compleja. Yo sé, por eso te la hago. Yo creo que estamos en un momento de choque generacional y de cambio generacional muy fuerte, influenciado por las nuevas tecnologías, influenciado por ejemplo, un país que creo yo que hace algunos años atrás era mucho más conservador de lo que es hoy día. Hoy día Chile creo que ha avanzado en ese sentido a ser un país mucho más que tiene presente la igualdad de género, la diversidad de identidades, de realidades de las personas. Entonces creo que se genera un choque generacional bien fuerte. Pero yo no creo que en la política sea lo generacional lo central. Yo creo que en la política lo central son los intereses y los sectores de la sociedad que una defiende. Si una está con el 1% más rico de este país, si una está con el resto de la población pensando en avanzar en derechos, yo no creo que sea ese el punto que nos divide. Porque a mí me pasa que yo lo he conversado, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, con Jaime Quintana, que somos de generaciones distintas, de trayectorias políticas distintas, y estamos trabajando codo a codo con la agenda de gobierno, con el programa de gobierno, para sacarlo adelante porque tenemos un compromiso con los cambios. ¿Y tú crees que no pesó fuertemente en gente como Jaime Quintana y otros iguales todas las críticas que se hicieron a los 30 años y a toda esa situación? Por supuesto que pesaron, así como las críticas que nosotros también hemos recibido, pero creo que ahora estamos haciendo un esfuerzo de síntesis. Y lo llevo, por ejemplo, al tema del fin de las deudas educativas. Ahí estamos haciendo un esfuerzo de síntesis. Yo reconozco que el CAE en su momento fue una promesa importante para muchas familias, fue una herramienta que permitió masificar la educación superior, pero tuvo efectos negativos. El sobreendeudamiento de muchas personas, se pasó de los cálculos iniciales de cuánto iban a pedir el crédito y generó abusos para la familia. Y hoy día podemos hacer una síntesis entre, por ejemplo, generar un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior implica reemplazar los créditos por estudiar, complementarlos con la gratuidad que viene del gobierno de la nueva mayoría y pensar en cómo a través de esos mecanismos garantizamos el derecho a la educación superior de todas las personas. Creo que ahí estamos haciendo una síntesis generacional. ¿Tú crees que hay votos para eso? Yo creo que hay votos para ello y sobre todo creo que ya los han habido. Yo he visto cuando hemos votado resoluciones que son solicitudes al gobierno que hace la Cámara de Diputados y Diputadas y ha habido una mayoría transversal con diputados de izquierda y de derecha y de centro votando a favor de tener una política de estas características, con los dos componentes que ya han anunciado que tiene que tener este proyecto de ley. Un plan de condonación que le dé solución a los deudores y deudoras actuales y un nuevo mecanismo de financiamiento que reemplaza los créditos por estudiar y que saque a la banca de la ecuación que no tiene nada que ver. Y desde ese punto de vista, Emilia, ¿cuál es tu lectura? ¿En torno a qué? ¿Cuál es tu lectura en torno a los dos fracasos constitucionales que tenían montones de estas cosas puestas y otras más? Donde nadie puede decir de que estas dos cosas fueron gatilladas por un solo partido, qué sé yo, de una. No, se cambió prácticamente de A hasta la Z el control del Consejo de la Convención y, sin embargo, la decisión de los ciudadanos fue decir no. Y desde ese punto de vista,
no digo que haya que hacer meas culpas, porque eso me imagino que existen, pero... Y ya se ha no, hecho. Y se han hecho. No, ¿cuál es la interpretación de por qué algo que había sido pedido por casi el 80% de la población no resistió 2 ofertas? Que además somos de los pocos países del mundo que han rechazado procesos constituyentes democráticos, lo cual es un muy mal récord, creo yo, para nuestro país, algo muy triste para quienes creemos en una nueva constitución y en general para quienes creemos que la política es la forma de resolver los problemas, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Es que yo creo que en los procesos constituyentes no se interpretó de buena forma el malestar que se expresó en el estallido social, porque finalmente los procesos constituyentes son respuesta a ese gran estallido de malestar, de sensación de abuso, de sensación de que vivir en Chile es una estafa, de que todo se cobra, de que todo es endeudamiento, etcétera, etcétera. Todo esto que se expresó durante el estallido social. Y creo que... ahí costó primero calibrar 2 cosas. Lo primero es la inmediatez que se pedía para los cambios. Es decir, eran cambios graduales, pero cambios ya, cambios ciertos, de una hoja de ruta. Es decir, por ejemplo, creo que los procesos constituyentes nos hablaban de un cambio de muy largo plazo. Creo que eso es lo primero que hay que tomar en cuenta del la canalización institucional que se le intentó dar al estallido social. Y en segundo lugar, creo que ambos procesos se extraviaron de las causas iniciales que le dieron, digamos, fruto a cada proceso. No se conectaron finalmente con esos malestares. Yo pienso en el primer proceso constituyente, o sea, vimos mucho más por los medios de comunicación la discusión del reglamento de sala que de los derechos sociales, que era lo central del proceso constituyente, uno por lo menos. En el segundo proceso ni se habló de derechos sociales, no se habló de avanzar en salud, educación, pensiones, que son las prioridades de las personas, creo yo, vertidas en ese proceso. Y ni se habló de eso. Entonces creo que finalmente se extravió en 2 planos. En la inmediatez que se querían los cambios, luego del estallido se requerían reformas, creo yo, que complementaran el proceso constituyente. No solamente canalizarlo a través del proceso constituyente, sino, por ejemplo, de grandes acuerdos en materia de reformas, como podría haber sido una reforma al sistema de pensiones. Y por otro lado, los procesos se extraviaron de su origen. Pero convengamos una cosa en que las 2 versiones que tú acabas de dar de 2 procesos calzan. Aquí alguien no entendió lo que quería la gente. Exactamente. Es decir, por un lado, qué sé yo, prácticamente toda la izquierda, más parte de la centroizquierda, y después la derecha. Pero ¿cómo puede haber una suerte de ceguera de esa envergadura, pero que funcione 2 veces y que la gente te diga, oye, no es lo que nosotros queremos, no nos gusta esto, y desde ese punto de vista, ¿cómo se interpreta hoy lo que la gente quiere? A mí lo que más me sorprende es que esa ceguera que padece la política muchas veces sigue muy patente. O sea, hoy día vemos cómo se busca reescribir la historia de lo que fue el estallido social, diciendo que fue un estallido delictual, que fue solo violencia, que ahí no hubo una expresión de nada, de ningún pueblo que pedía nada. No se necesitan cambios. Esa es la lectura, por ejemplo, que nos da la derecha, y a mí me parece que eso es una ceguera. Me parece que es ceguera que no seamos capaces en el sistema político de sacar adelante una reforma de pensiones. Creo que todavía se están tratando de ocultar las razones que nos llevaron a tener un estallido social. Y yo creo hoy día que lo más responsable con Chile es hacer cambios. Cambios graduales, cambios dialogados, porque eso también nos enseñan los procesos constituyentes, qué es lo que la gente te pide o qué es lo que la gente interpreta como algo positivo, ¿no? Pero yo creo que la ceguera sigue muy presente en la política y es algo muy lamentable. Y sobre todo yo lo veo en una derecha que no está disponible a llegar a ningún acuerdo para avanzar en cuestiones que la ciudadanía lleva esperando décadas. Sí, yo creo que ese también es el problema. Hay poca confianza en la política porque hemos sido muy incapaces de mostrar que la política sirve para cambiar la vida concreta de las personas. Hemos sido muy incapaces de mostrar que la política sirve para resolver los grandes debates, los grandes conflictos que tenemos como sociedad. Convengamos que ahí la responsabilidad de aquello es absolutamente compartida, porque mal que mal hubo 2 procesos. Hubo 2 procesos, sí. Pero yo pienso que ahora también tenemos una oportunidad de responder a los malestares de la ciudadanía. Pienso, por ejemplo, en la reforma de pensiones, y ahí veo cómo en mi sector, la izquierda, la centroizquierda, hicimos una autocrítica y hemos sido capaces de ceder y llegar a puntos medios. Y es cosa de ver la reforma inicial que entró. 6 puntos a solidaridad. Hoy día, ¿en cuánto estamos? Cediendo un montón. Y por el otro lado, la derecha está en la misma posición que el 11 de marzo de 2022.
¿Cuál era? Atrofiar al gobierno de Gabriel Boric, negarle la salida al agua, no ceder en ningún tipo de acuerdo. Y eso es un daño para la ciudadanía. Y eso también es mostrar que no se tiene capacidad de gobernar, creo yo. De gobernar por lo que es mejor para el país. Porque el país no va a resistir otra crisis social de las magnitudes que tuvimos. Y si no somos capaces, la política, de darle una respuesta a ese malestar y hacemos como que no existe, bueno, estamos incubando las condiciones para que la política se siga desgastando. No hablo de otro estallido, sino que hablo de que la desafección cada día se profundice aún más. Sí, yo hablo mucho de cuáles son los incentivos para que determinadas entidades políticas hagan A o hagan B. Estamos, Emilia, tú lo sabes mejor que nadie, estamos a punto de entrar en una elección. Cuando las elecciones son por antonomasia, pero factores que prueban los incentivos que uno tiene para hacer alianza, para votar por A o por B, ¿cuáles son los incentivos en esta elección hoy día cuando tú tienes una situación como la que incluso describiste? ¿Cómo se va a presentar esto? ¿Se va a presentar en términos etarios? Probablemente va a haber una variable etaria de muchas personas. ¿Se va a presentar en términos de Estado versus empresario? También probablemente eso va a ser una más. Pero mientras todo esto pasa y todavía queda harto, ¿qué posibilidad hay de que nos pongamos de acuerdo para sacar las leyes que están pendientes? Sí, o sea, de partida yo creo que tenemos diversas oportunidades de ir reconectando un poco la política con la gente. O sea, yo pienso en la reforma de pensiones, lo que estábamos discutiendo ahora respecto a las deudas por estudiar. Creo que hay oportunidades. Y yo espero que las elecciones no sean una excusa para dejar de hacer nuestro trabajo. Y en ese sentido yo creo que más que incentivos en la política faltan convicciones a veces. Faltan convicciones de que es necesario avanzar en determinado sentido, de que es necesario llegar a acuerdos, de que es necesario salir de la lógica del aplauso fácil y ser capaces de construir algo que nos permita darle una respuesta a la ciudadanía que está esperando precisamente que la política haga algo, que la política sea útil, sirva. Yo creo que sería lo peor que la lógica electoral nos consuma completamente y saquemos el foco de las urgencias que tienen las personas. O sea, seguridad, educación, salud, pensiones, son cuestiones que son centrales y que no son centrales de ahora, son centrales de hace una década y a las cuales no les tenemos una respuesta todavía. Este gobierno ha hecho distintos esfuerzos que yo valoro sin duda, pero para avanzar necesitamos llegar a acuerdos. Y yo espero que la lógica electoral no nos atrinchera aún más, sino que seamos capaces de entender que se nos va a acabar la fiesta si es que seguimos en esta lógica tan poco constructiva. Acabar la fiesta es una metáfora. A ver, ¿por qué no la pones en blanco y negro? ¿Qué significa acabar la fiesta? Que cada vez la gente confíe menos en la política y que cada vez, por ejemplo, sea más probable que surja un liderazgo autoritario que sea el que se venda como el capaz de solucionar los problemas cuando sabemos que en realidad el autoritarismo solo trae más violencia, más postergación y más precarización, sobre todo para quienes menos tienen, para los sectores más vulnerables. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... Entonces que se nos desgaste la democracia significa que se nos acabe la fiesta. Estoy de acuerdo, pero totalmente de acuerdo, pero convengamos una cosa. Si es que hay algo que hemos visto, y yo lo he dicho varias veces, si hay algo que hemos visto en nuestro continente, no tenemos que coger muy... Nuestros vecinos. Es que los más gritones, los que prometen más dureza, más cárcel, más exilio, bueno, son los que ganan elecciones. Por lo tanto, ¿por qué no vas a decir, oye, parece que el discurso no está yendo a que seamos todos bien hermanitos, sino que está a que separemos agua? Yo creo que la forma de salir de ahí es lo que te decía anteriormente, salir de la lógica del marketing electoral y volver un poquito más a la lógica de las convicciones. O sea, yo no me voy a sumar al coro autoritario en materia de seguridad ni en ninguna otra materia porque sea más popular, sino porque yo tengo convicciones democráticas y porque creo que las cosas se solucionan de otra forma. Particularmente, por ejemplo, en seguridad, creo que ha habido un coro de voces que se suma a la salida más populista, más efectista, que finalmente no resuelve los problemas de fondo, y eso ha sido muy lamentable y ha deteriorado mucho el debate público, creo yo, en el último tiempo. Y pongo el ejemplo de la seguridad, porque, por ejemplo, a propósito que a mí me toca ser presidenta de la Comisión de Educación, en el debate en seguridad hoy día es imposible plantear el rol importante que tiene la educación, porque te dicen que eres un hippie, que eres un octubrista,
vista, cuando en realidad, si nos vamos al fondo de los problemas que tenemos, hoy día que las y los jóvenes terminen participando en fenómenos delictuales también es porque cae este mito de la meritocracia, también es porque cae la confianza en que la educación es la forma de superarse, es la forma de llegar a oportunidades. También es porque los jóvenes empiezan a desafectarse del sistema educativo. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con este ejemplo? Con que finalmente creo que tenemos que ser capaces, los políticos y la política, de dar discusiones un poco más profundas y de dar discusiones en torno a convicciones. Se ha generado toda esta corriente que te habla de que la ideología es algo malo. Yo creo que la ideología no es algo malo, es nuestra visión de mundo, es nuestro planteamiento de cómo deben ser las cosas, de cómo deberían ser las cosas. Y creo que lo importante es que discutamos eso, cómo deberían ser las cosas, que discutamos el proyecto de país que queremos y que no nos quedemos en quién grita más fuerte porque al lado suma, o porque vemos que al lado en las encuestas eso suma. Porque eso me parece que es una lógica muy vacía. Y creo que si estamos en esa, mejor cerramos por fuera. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que igual que tú, todos tienen ideología a propósito. No tiene nada de malo. No, y no tiene nada de malo. El ideologismo es otra cosa. El ideologismo es otra cosa porque ahí yo, en vez de pensar distinto a ti, digo de que me importa un bleo cómo pienses, pero si no piensas igual que yo, entonces eres mi enemigo o mi adversario. Independientemente de si te quiero escuchar, qué es lo que piensas. Si eres distinto, no sirve. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿qué tanto estamos los chilenos en capacidad de poder armonizar ideas? Ya que tú hablaste de las convicciones. Las convicciones siempre se han señalado para decir, oye, las personas no transan. Yo siempre he creído que una de las cosas más brutas, si tú quieres, en términos de la política, es cuando dicen esa persona siempre ha sido y pensado exactamente lo mismo. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿nunca te afectó nada que te hiciera de alguna manera corregir algunas actividades, algunas conductas, algunos pensamientos? Fuiste desde que llegaste a la política hasta que saliste de la política, nunca jamás transaste nada. Eso se llama fanático. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que la sociedad chilena es mucho más capaz de procesar sus desacuerdos y de llegar a ciertos consensos que la política. Y creo que eso es parte del gran divorcio que hay entre la política y la ciudadanía. Porque yo pienso, ¿hace cuántos años que es un consenso que hay que cambiar el sistema de pensiones? ¿Hace cuántos años que es un consenso eso? ¿Hace cuánto tiempo que es un consenso que las deudas educativas son un abuso? ¿Hace cuánto tiempo que es un consenso que la salud pública está abandonada y requiere fortalecerse? Eso la gente lo sabe. En la calle, cuando uno sale a conversar, se comenta, se conversa. En lo que es difícil ponerse de acuerdo es en las soluciones, pero estamos de acuerdo en los diagnósticos. Y ahí es donde la política debería estar a la altura. ¿Cuál es la ganzúa que abre esa puerta entonces? La voluntad política. Yo creo que lo que falta es voluntad política. Voluntad política de ser capaces de decir, no solamente me suma llegar a un acuerdo cuando yo estoy arriba y yo lo voy a capitalizar, sino que también cuando puedo estar en la oposición o cuando estoy en otro sector. Y yo creo que eso es algo que mi sector ha aprendido, que lo hemos aprendido a partir de porrazos también, sí. Pero y de errores y de errores, pero yo no lo veo hoy día en una derecha que está empecinada en ser una oposición dura, en ser una oposición intransigente, y eso no le hace bien al país y no les va a permitir tampoco, como te decía anteriormente, mostrarse como una alternativa viable de gobernabilidad. Última pregunta, Emilia, te quiero preguntar sobre no la educación clásica, te quiero preguntar sobre, tú que estás ahí a cargo de la Comisión de Educación, a ver, todo el fenómeno nuevo que tiene que ver con inteligencia artificial, todas las cosas que te puede cambiar, hay gente que son brillantes en materia de tecnología, que en diversas partes han dicho de que, mira tú, hay que parar de cuajo la inteligencia artificial porque si no va a terminar matándonos a todos, para ponerte un extremo. Otros dicen, esto es extraordinario, solo que hay que encauzarlo y hay que aprovecharlo como sea. ¿Qué tanto ha nacido o está a punto de nacer, o cómo ves la nueva educación sobre la base de las nuevas tecnologías que ya están aquí?
Este es un temazo. A mí me encanta, sí, porque nosotros en la Cámara legislamos hace poco sobre un proyecto que restringe y que prohíbe en ciertos casos el uso de celulares en el aula. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque me parece que es un ejemplo interesante de las discusiones que nos ha planteado actualmente las nuevas tecnologías. En otros países donde se avanzó muchísimo en la incorporación de nuevas tecnologías en el aula, hoy día se está yendo para atrás también, porque el uso excesivo de pantallas también genera efectos perjudiciales en el desarrollo cognitivo, en las habilidades de socialización, en la tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos que encontrar un equilibrio, porque yo creo que la tecnología llegó para quedarse, va a estar en nuestra vida. Prohibirla, censurarla, hacer como que miramos para el lado, no tiene ningún sentido. Pero tampoco tiene ningún sentido que la tecnología empiece a generarnos perjuicios. Entonces yo creo que pensando en también cómo recuperamos a los jóvenes al sistema educativo, cómo los reafectamos, cómo volvemos a hacer que la educación sea una promesa de superación de la vida, una cuestión que les sirva a los jóvenes, tenemos que incorporar las nuevas tecnologías. O sea, yo pienso que hoy día salir de cuarto medio sin saber programar, sin saber inglés, sin saber cuestiones que son desafíos del mundo actual, es un problema. ¿Qué tanto los profesores tienen que adaptarse? Exactamente. y poder enseñar eso? Hoy día estamos en un proceso de reforma curricular que está ahí liderando el Ministerio de Educación con todas las instituciones asociadas, donde yo espero que estas perspectivas se integren. Y creo que tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? En cómo concientizamos de los peligros y los efectos perjudiciales de la tecnología y cómo la incorporamos decididamente. Pero no es solamente la nueva tecnología lo que yo creo que tiene que incorporarse en la nueva educación. O sea, creo que hay que la educación financiera, creo que habilidades para insertarse en el mercado laboral en un contexto que está difícil son muy, muy importantes, porque creo que el desafío que tenemos hoy día no es entregarle toneladas y toneladas y toneladas de conocimiento memorión a las y los estudiantes porque lo tienen en su teléfono, sino que es que le entreguemos habilidades, le entreguemos capacidad de juzgar ese conocimiento, de discernir en torno a ese conocimiento y toda esa información que hay, de cómo ese conocimiento te permite usarlo como una herramienta. Porque creo que hoy día una evaluación que te pide memorizarte cuestiones ya no tiene sentido, porque está la inteligencia artificial y no la vamos a sacar de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos precisamente a esos procesos y que la educación sirva en serio para los desafíos del presente. Emilia Schneider, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Un gustazo como siempre. Gracias. Nos vamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos, por cierto, mañana. Mañana hay. Sí. Hay. Pero vamos a estar aquí felices de estar con ustedes con otro invitado.